Nos dijeron que el freestyle es magia, que es un truco misterioso que aparece de la nada, que es una chispa divina que cae sobre algunos elegidos, mientras otros solo miran desde afuera preguntándose por qué nunca les tocó a ellos. Nos dijeron que todo pasa en el momento, que no hay preparación, que no hay cálculo, que no hay estrategia ni memoria, y que todo es puro presente, puro instante, pura espontaneidad. Nos dijeron que gana el mejor, que siempre triunfa el más talentoso, el más creativo, el más brillante, como si la vida fuera una línea recta donde el mérito siempre llega primero. Nos dijeron que no hay intereses, que no hay industria, que no hay negocio, que no hay narrativa, que no hay marketing ni personajes. Todo es puro, limpio, honesto y directo al alma del freestyler y del micrófono. Pero nadie te dijo que el freestyle también es presión, también es expectativa, también es historia, ego, industria, también es espectáculo, psicología y sobre todo estrategia. Hoy no vengo a destruir el freestyle porque el free es una de las formas más complejas y hermosas de creación en tiempo real que pueden existir. Hoy vengo a mostrarte lo que casi nadie quiere decirte. No porque sea falso, sino porque es incómodo. Porque el freestyle no es mentira, pero la versión romántica, simplificada y casi infantil que te vendieron, claro que lo es. Hoy vamos a hablar de las 10 grandes mentiras del freestyle. Y cuando termine este vídeo, no vas a odiar el freestyle, pero tampoco vas a volver a mirarlo con los mismos ojos. Mentira número 1. El talento natural lo es todo. Nos encanta la historia del elegido, del chico que nació distinto, del que desde pequeño improvisaba sin esfuerzo alguno, del que no entrenó, no estudió, no se preparó, pero aún así parecía tocar algo mágico cada vez que abría la boca. Esa historia nos gusta porque es cómoda, porque nos dice que si no somos así es porque no nacimos para ello, porque no fuimos tocados por la varita invisible del talento. Decir que alguien nació con talento es más fácil que aceptar que alguien se rompió entrenando, se cansó fallando, se frustró perdiendo, se quedó solo practicando cuando nadie miraba y nadie aplaudía. Nadie quiere ver las horas en la habitación hablando solo, nadie quiere ver los días sin escenario, nadie quiere ver los años sin reconocimiento, las batallas internas contra uno mismo, contra la vergüenza, contra el miedo y contra el ridículo. Pero ahí es donde se hace el freestyler. Detrás de cada barra que hoy te parece increíble, hay cientos de barras horribles que nadie escuchó. Hay rimas que no funcionaron, ideas que murieron en silencio, noches en las que la cabeza no respondía y aún así se insistía. Muchos freestylers entrenan como atletas mentales, aunque no se les vea sudar físicamente, aunque no se les vea correr y aunque no levanten peso. Entrenan respiración para no ahogarse en medio de las barras. Entrenan dicción para que cada palabra se pueda entender. Entrenan memoria para no perder estructuras y galerías mentales. Entrenan velocidad para no quedarse atrás del beat y del ingenio. Entrenan la reacción para no poder estar quietos o congelarse frente al rival. Pero ese entrenamiento ni se graba, ni se sube, ni se comparte y mucho menos se aplaude porque no vende sudor, vende milagro. Decir nació con talento borra el sacrificio, borra el cansancio, borra la frustración, borra esos días en los que nadie miraba. Y eso no solo es mentira, también es injusto. Porque el freestyle no se regala, se construye, se moldea, se pule, se trabaja y se pelea. El talento sin trabajo se apaga, el trabajo sin talento avanza lento, pero cuando se juntan crean eso que tú ves en el escenario y es a lo que llamas magia. Ya lo dijo Tirpa en su momento, en esta vida un vago talentoso nunca va a llegar más lejos que un perdedor ambicioso. Así que tomen nota. Mentira número 2, todo es 100% improvisado. Nos gusta pensar que cada palabra nace exactamente en ese segundo, como si la mente fuera un vacío mágico donde de repente aparecen frases perfectas sin haber pasado antes por ningún otro lugar. Nos gusta imaginar que no hay memoria ni preparación, no hay estructuras y galerías mentales guardadas, que no hay recursos previos, que todo surge limpio, puro y sin pasado. Pero seamos sinceros, nadie improvisa desde cero. Todo freestyler carga con una biblioteca invisible en la cabeza. Ritmos conocidos, patrones repetidos, formas de atacar que ya usó antes, galerías mentales, maneras de defenderse que ha practicado, caminos mentales recorridos una y otra vez. No es copiar, es recordar, no es repetir, es transformar. Improvisar no es crear de la nada, es combinar lo que ya tienes con lo que está pasando. Es tomar algo viejo y hacerlo nuevo en ese instante. Es usar tu memoria como materia prima para construir presente. La magia no está en no tener nada, la magia está en usarlo todo sin que se note, en esconder ese entrenamiento detrás de la naturalidad, es hacer que la técnica parezca instinto. La mentira es creer que improvisar es vacío, cuando en realidad es memoria en movimiento, es experiencia corriendo a la velocidad del beat. Mentira número 3. Siempre gana el mejor. Suena justo, limpio, suena perfecto, como si el freestyle fuera una balanza exacta donde siempre pesa más lo que objetivamente es mejor. Pero la vida y el freestyle no son perfectos.
En una batalla influyen demasiadas cosas que no se miden con métricas, con barras o con ingenio. El público que grita antes de escuchar, la ciudad que defiende a los suyos porque son los suyos, la historia previa que ya está escrita en la cabeza de la gente, la fama que llega antes que la barra, la expectativa que hace que una frase normal parezca increíble y otra buena parezca insuficiente. A veces no gana el más técnico, no gana el más profundo, no gana el más creativo, gana el que mejor encaja en lo que el público quiere sentir en ese preciso instante. Porque el freestyle no solo se evalúa, se vive, se grita, se sufre y se celebra. Y lo que se siente no siempre es lo que es. A veces gana el que representa mejor una historia, no el que rapeó mejor esa noche. Mentira número 4. Los jueces son totalmente objetivos. Nos gusta creer que los jueces son como máquinas, como balanzas perfectas que pesan cada barra con esa precisión de relojero, como si no tuvieran historia, gustos, emociones, recuerdos ni preferencias. Ningún ser humano escucha igual que otro, seamos realistas. Cada juez llega a una batalla con su propia forma de entender el freestyle, su propia escuela, su propio pasado, su propio oído entrenado para ciertas cosas y para otras no. O sea, aquí también es al revés. Hay gente que no está ni tan siquiera capacitada para ser jurado. Uno valora más el punchline que golpea directo, otro valora más el flow que se desliza limpio, otro valora más la coherencia del discurso, otro valora más la puesta en escena, la energía, la presencia, otros son una especie de híbrido. Y además de eso está el entorno, ojo, el ruido que empuja, la gente que grita, la presión del momento, la emoción que se contagia como si fuera un virus. No es corrupción, no es maldad, no es trampa, simplemente es humanidad. El problema no es que los jueces sean subjetivos, porque eso es inevitable, el problema es fingir que no lo son. Vender la idea de que existe una justicia matemática en algo que depende del oído y del criterio, incluso del corazón y de la emoción. Y cuando el público cree que todo es objetivo, cada decisión que no le gusta pues parece un robo, el famoso tongo de turno, parece un fraude, una traición, cuando en realidad muchas veces es solo una mirada distinta sobre ese mismo momento. Mentira número 5. El ego no importa. A todos nos gusta decir que competimos solo por amor al arte, que no nos importa ganar, que no nos importa perder y que lo único importante es expresarse. Yo he venido a rapear, hermano. Pero nadie se sube a un escenario sin orgullo, sin nombre, sin identidad, sin ganas de demostrar algo. En una batalla no solo se juegan barras, se juegan historias, trayectorias, reputaciones, se juega el respeto constantemente. Cada victoria suma peso al nombre, cada derrota deja una marca, aunque se diga que no importa, que yo vengo a rapear. El ego empuja a entrenar cuando nadie mira, empuja a mejorar cuando duele y empuja a volver cuando se pierde. Pero ese mismo ego que también empuja puede quemar, puede cegar y puede convertir el arte en obsesión. Se puede hacer que una derrota se sienta como una humillación personal. El ego no es el enemigo, es una herramienta peligrosa. Si la entiendes te hace crecer, si te domina te destruye. Y decir que no existe es otra mentira cómoda. Mentira número 6. El freestyle solo es rimar por rimar. Desde afuera parece simple, alguien hablando o batallando sobre un beat, sobre un ritmo, rimando palabras al azar, diciendo cosas rápidas, pero por dentro es una tormenta mental. En segundos el cerebro tiene que escuchar el beat, sentir los BPMs, el tempo, buscar palabras, ordenar ideas, rimas, conectar conceptos, leer el rival, la lectura de la batalla, escuchar al público, controlar la respiración, manejar los nervios y no perder el hilo. Todo al mismo tiempo y ojo, improvisando sobre la marcha. No es solo hablar, es correr mientras piensas, es pensar mientras hablas, es crear mientras reaccionas y todo esto rapeado y rimando. Es tomar decisiones a la velocidad del sonido, es equivocarte y corregir sin que se note, es perder una idea y crear otra en medio segundo. El freestyle no es un juego de palabras, es una batalla mental en tiempo real donde cada segundo cuenta. Mentira número 7. Si eres bueno vas a triunfar. Nos gusta creer que el talento siempre se impone a lo que quiera la mayoría, como diría aquel. Que siempre encuentra su lugar, que el que es bueno tarde o temprano llega, que el nivel se impone solo. Pero la realidad es más dura. También importa el carisma, la imagen, las redes, el marketing, el personaje, la narrativa que se puede vender. Hay freestylers increíbles que casi nadie conoce, que rompen en cada plaza pero que no encajan en el formato, que no tienen exposición y no entran en esa lógica del espectáculo. Y hay otros que, no siendo los más técnicos, tienen historia, rostro, presencia, relato y por eso llegan lejos. La industria no vende solo nivel o freestyle, vende historia, identidad, vende algo que la gente quiere ver, seguir y consumir. Y eso no siempre coincide con quién rapea mejor. Mentira número 8. El circuito es totalmente auténtico. El freestyle nació en la calle, en la esquina, en la plaza, en el círculo improvisado, en ese cypher. Pero hoy también vive de escenarios grandes, de marcas, contratos, sponsors y formatos pensados para cámaras y plataformas. Hay agendas, decisiones editoriales, hay estructura de evento, hay intereses creados. Eso no lo hace falso, lo hace más bien un formato híbrido. Sigue siendo arte, pero dentro de un sistema. Sigue siendo calle y underground, pero compartiendo espacio con la industria. Y esa tensión entre origen y negocio define gran parte de lo que es el freestyle moderno, aunque muchas veces fijamos que no existe.
Mentira número 9. Las rivalidades siempre son reales. El famoso kayfabe. Muchas veces creemos que todo lo que vemos en el escenario es verdad pura, que los odios son reales, que los conflictos son personales y que las tensiones vienen de la vida propia de cada uno. Pero muchas rivalidades son relato, son parte del personaje, son un drama construido para que la historia sea más fuerte y creíble. Como en la lucha libre, como en el cine, como en el deporte espectáculo, se construyen héroes, villanos, underdogs, leyendas. Se repite la historia en entrevistas, se empuja en redes, se instala en la cabeza del público hasta que parece verdad. O al menos así debería ser con el kayfabe, aunque no todos lo apliquen de la misma forma en las batallas. Cuando llega la propia batalla, pues ya está esa emoción preparada y así debería ser. No todo es real, pero se siente real. Eso es el kayfabe, una mentira que no busca engañar, sino hacer sentir. Y por último, mentira número 10 y la mentira más grande de la historia del freestyle. La gente va a ver freestyle y no freestylers. La gente dice que va a haber batallas, que va a haber freestyle, que ama la disciplina, hip hop, unión, que solo disfruta el arte, pero muchas veces llegan con favoritos, con un equipo, con un país, con una bandera, con un nombre elegido al fin y al cabo antes de empezar el propio evento. No se escucha neutral, se escucha militando, como en el fútbol, como en una guerra de colores, como en una identidad que se defiende constantemente por encima de lo justo y objetivo. Antes de que suene el propio beat, ya hay un ganador en la cabeza de muchos. Y eso cambia todo. Cómo se grita, cómo se percibe, cómo se juzga, cómo se siente. El devenir de la batalla está totalmente condicionado. No siempre gana el que lo hace el mejor. Gana el que representa más o el que conecta más con una identidad colectiva. Así que ya lo ven, el freestyle no es mentira. La mentira es la versión simple, limpia y romántica que te vendieron como si todo fuera espontáneo, justo, puro y sin intereses. Porque el freestyle real es trabajo, memoria, industria, ego, narrativa, psicología y humanidad. Porque el freestyle es muy humano y así somos los humanos. Y entender esto no mata la magia. Lo hace más real aún si cabe, más humano, más complejo. Las batallas se improvisan en el escenario, pero se construyen mucho antes, en la cabeza, en el cuerpo, en la historia de cada persona. Y ahora que lo sabes, no vas a dejar de amar el freestyle, pero ya nunca lo vas a escuchar igual. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch a tirarme el programa a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Paz.